Saludos, ¿cómo estás? Soy el maestro Víctor y el tema de hoy es líquidos corporales, parte 1. En este video aprenderemos acerca del conteo de leucocitos en la cámara de Neubauer en un líquido corporal. Primero, ¿qué es un líquido corporal? ¿Cómo definimos un líquido corporal? Un líquido corporal, por definición, es un ultrafiltrado de la sangre, o sea que yo voy a tomar la sangre, la voy a ultrafiltrar, que el término como tal no existe, no está definido, nada más hace referencia a que pasa por diversos filtros, y lo que me quede va a ser un líquido corporal. El líquido corporal debe de tener composición muy similar a la del plasma, por ejemplo, el líquido intersticial. El líquido intersticial como tal no lo analizamos porque no podemos tomar muestra de él, pero el comportamiento es el mismo. Yo tengo mi capilar donde viaja la sangre, que es líquido intravascular, o sea, dentro de la vasculatura, y este va a pasar por un filtro hacia el líquido intersticial y va a estar en contacto con las células. En este líquido intersticial tengo lo mismo que en la sangre, excepto que le quito lo que no puede salir por el filtro, que normalmente son las cosas más grandes o por carga, como es el caso de las células y las proteínas. Entonces, un líquido corporal es un ultrafiltrado de la sangre, y en este ultrafiltrado le eliminé las células y las proteínas. Eso es lo principal. Para hacer el conteo de células en líquido cefalorraquídeo necesitamos mi cámara de Neubauer, que es la cámara que todos realizamos. Hay diferentes cámaras que algunas son específicas para los líquidos, pero voy a enfocarme en la cámara de Neubauer, que es la que todos tenemos, con su cubreobjetos. Y una pipeta. Esta pipeta se aconseja que sea de desplazamiento positivo. Nosotros utilizamos las micropipetas, que lo que hacen es subir y bajar aire. Esta es de desplazamiento positivo, como vemos aquí, se alcanza a ver bien. Estas van empujando directamente o jalando directamente el líquido, porque como el líquido corporal es más espeso que el suero, luego se queda en las paredes. Entonces estas son las que se recomiendan, las pipetas de desplazamiento positivo. Bueno, lo primero que debo de considerar es qué líquido estoy trabajando, qué líquido voy a procesar y las características de este líquido. Por ejemplo, si el líquido es claro, incoloro, y voy a hacer conteo de leucocitos, no voy a diluir. Conteo de eritrocitos, no voy a diluir. Si es ligeramente turbio, si es para eritrocitos, no diluyo. Si es para leucocitos, voy a hacer una dilución 1:2, pero con un diluyente que va a lisar eritrocitos. Si está teñido de sangre, 1:2, eritrocitos pues no voy a diluir porque quiero contarlos. Y de nuevo leucocitos 1:2 con diluyente para lisar eritrocitos. En caso de que esté turbio, que era ligeramente turbio, aquí es turbio, va a ser 1:20 y eritrocitos sin diluir. En caso de que ya esté sanguinolento, o sea que esté totalmente rojo, para conteo de leucocitos 1:2 con diluyente para lisar eritrocitos o 1:20 con cualquier otro diluyente que no lise eritrocitos. Para conteo de eritrocitos voy a tener que hacer una dilución 1:2. ¿Por qué? Porque son muchos eritrocitos y no me va a permitir hacer la cuenta. Entonces primero tienes tu líquido corporal, de acuerdo a sus características es la dilución que tienes que realizar. ¿Con qué lo vas a diluir? Aquí existen diferentes soluciones para realizar. Por ejemplo, la solución salina fisiológica, que es la que manejamos, que realmente la fisiología es de 0.85, pero nos la venden a 0.9. Esta es para conteo de leucocitos y eritrocitos. Esta no hay mucho que decir, no lisa ninguna de las células, lo único que hace es que es un medio para diluir y punto. Puede utilizar solución salina hipotónica para contar leucocitos y la ventaja es que lisa los eritrocitos. ¿Cómo la preparo? Una parte de solución salina más 2 partes de agua destilada. Y obtengo mi solución salina hipotónica. Que bueno, luego no tenemos agua destilada, pues puedo utilizar agua inyectable. También es una solución. Después vienen las soluciones con ácido acético diluido al 3% y solución de Tur, que también contiene ácido acético. El ácido acético es muy bueno porque lisa los eritrocitos y hace que las membranas de los leucocitos sufran un mayor contraste, permitiendo una mejor lectura. ¿Cuál es el problema? Que los líquidos sinoviales van a poder formar un pseudocoágulo en caso de que lo utilicemos con ácido acético. Esto es porque contienen ácido hialurónico que empieza a polimerizar y forma como si fuera un coágulo. No es un coágulo, recalco, pero parece. Entonces ácido acético y solución de Turk no lo puede utilizar en líquido sinovial.
En caso de líquido sinovial puedo utilizar solución salina hipotónica o lo mejor es la solución buffer de hialuronidasa 1.1 gramos sobre litro. Ya sí la venden preparada, solución buffer de hialuronidasa, y esa te sirve para cualquier tinción. Aquí no hay ninguna contraindicación. Es bastante útil, pero no te va a alisar a los eritrocitos. Entonces estas son las soluciones que puedes utilizar de acuerdo a tus necesidades y a lo que tengas en el laboratorio. En caso de que no vayas a diluir, en todos estos que dicen no vas a diluir, por ejemplo aquí, en el conteo de leucocitos sin diluir, y quieres eliminar los eritrocitos, la manera es la siguiente. Vamos a tener un vaso de precipitados con ácido acético al 3%, que es el que nos recomiendan, y vamos a aspirar un poco con la pipeta de vidrio desechable o con mi pipeta de presión positiva que voy a utilizar. Voy a aspirar un poquito, ¿no? Más o menos unas 3/4 partes de la pipeta y enjuago, y así lo repito. Después esa misma pipeta de vidrio la voy a limpiar con una gasa por la parte externa. Bueno, no tenía gasa y bueno, ahí está, ¿no? Obviamente con guantes porque el ácido acético es agresivo. Y esa pipeta, ya que limpié por fuera nada más y por dentro contiene todavía las paredes con ácido acético, voy a aspirar mi líquido corporal aproximadamente unos 3 centímetros. Voy a tapar este lado, esta apertura, y la voy a poner en posición horizontal. Y la voy a homogenizar suavemente de 10 a 20 segundos, ya sea que la gire sobre sí misma o hacia los lados, pero obviamente pues, cuidado de que me vaya a tocar. Posteriormente, recuerden que aquí no necesito hacer dilución, por eso estoy haciendo esto. Voy a colocarlo en mi cámara de Neubauer y por capilaridad dejo que se llene. La dejo reposar de 3 a 5 minutos en cámara húmeda y la voy a observar al microscopio. La cámara húmeda no es otra cosa más que una caja de Petri con algodón y tantita agua abajo. Y arriba mi cámara de Neubauer, muy poca agua para que no se vaya a manchar o no vaya a entrar el agua a mi cámara. Recuerden que esto únicamente es para no hacer dilución, en caso de que no vaya a hacer dilución, poder lisar los eritrocitos y mejorar el contraste de los leucocitos. Y ahora sí me voy a mi cámara de Neubauer. Esta es una cámara de Neubauer, que es la que he estado analizando en los videos anteriores de conteo de leucocitos y eritrocitos, y ahora sí vamos a explicar las medidas porque las necesito para el conteo de células en líquidos corporales. Bueno, esta forma que vamos a ver te sirve para analizar cualquier tipo de célula en cualquier líquido, excepto espermatozoides, porque esos se analizan de diferente forma y más adelante veremos cómo se hace la cuenta. En la cámara de Neubauer tengo 5 cuadrados. 5 cuadrados grandes que miden 1 milímetro por 1 milímetro. Cada uno de estos miden 1 milímetro por 1 milímetro. Estos cuadrados grandes están divididos en 4, estos de las esquinas. Cada cuadrante mide 0.25 milímetros. Estos de aquí. Aquí está. Aquí está, 0.25. El cuadrado central está dividido en 5. Estos en 4, los de las esquinas en 4 y el central en 5. Significa que cada uno de estos mide 0.2 milímetros. Cada uno de estos mide 0.2 milímetros. Estos 0.25 por 0.25 y los centrales 0.2 por 0.2. Cada uno de estos de 0.2 por 0.2 a su vez está dividido en 4. Vean, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O sea que cada cuadrito mide 0.05 milímetros. Repito, entonces cada uno de estos mide 1 por 1 y cada uno de los chiquitos 0.25 por 0.25. Todos estos de las esquinas. El del centro mide igual 1 por 1, pero los cuadrados de adentro miden 0.2 por 0.2 milímetros. Y cada uno de estos cuadrados de 0.2 por 0.2 tiene un cuadrito más chiquito que mide 0.05 por 0.05. Entonces esas son las medidas de la cámara de Neubauer. Porque lo necesitamos para poder calcular cuánto estoy midiendo. Por otro lado, cuando yo pongo por capilaridad el líquido corporal y me llena este espacio entre la cámara de Neubauer y su portaobjetos con una profundidad de 0.1 milímetros. O sea, de aquí para acá tengo 0.1 milímetros. Okay. La fórmula para hacer el conteo de cualquier célula en la cámara de Neubauer es esta. Te dice el número de células contadas por el factor de dilución que utilizaste, por la inversa de la alícuota, por la inversa de los milímetros cuadrados que contaste. Entonces esta fórmula, si gustan anotarla, es para cualquier conteo. No nada más estas células en cualquier líquido. En líquido corporal puede ser también para
sangre en tu cámara, parecer también para sangre, ¿no? O cualquier célula que quieras contar, o bueno, parásitos, lo que sea que vayas a medir en esta cámara de Neubauer. Si yo quiero cuantificar leucocitos, voy a contar los 5 cuadrados grandes, o sea, estos. Voy a contar todos los que hay aquí, todos los leucocitos de acá, todos los leucocitos de aquí, los de aquí y los de acá, ¿no? Entonces así voy a hacer mis conteos. Se recomiendan los 5 porque como la concentración de células en teoría debe de ser menor a la sangre, pues entre mayor pueda contar, menor error tengo. Entonces voy a contar esos 5 cuadrados grandes. La fórmula, si yo cuento los 5 cuadrados grandes, la vamos a modificar. Las células contadas, pues hasta que las cuente. El factor de dilución, que la dilución la van a realizar de acuerdo a este cuadrito que les di. Entonces son las células que contaron por el factor de dilución, que el factor de dilución depende del que ustedes vayan utilizando de acuerdo al espectro de su líquido. Recuerden que había desde sin diluir hasta 1 a 20, 1 a 200. Después dice la inversa de la alícuota, es cuánto estás poniendo. Recuerda que es 0.1 porque es la distancia que cabe ahí. Entonces inversa significa 1 entre 0.1 por la inversa de los milímetros cuadrados que contaste. ¿Cuántos contamos? Tengo que voy a contar estos cuadrantes. ¿Cuántos milímetros cuadrados hay? Pues nada más voy a sacar el área. 1 por 1, 1. Entonces este cuadrado tiene un área de 1 milímetro cuadrado. ¿Cuántos conté? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces eso va a mi fórmula. Células contadas por el factor de dilución 1 entre 0.1, 10 por la inversa de 1 milímetro por los 5 que estoy contando. Células contadas es el factor de dilución por 10 por 1 entre 5. 1 entre 5 da 0.2 y 10 por 0.2 da 2. Significa que solo debo de multiplicar las células que conté por el factor de dilución, que depende de su líquido, por 2. En caso de que quieran calcular eritrocitos, por si alguien todavía lo realiza, va a contar los 5 cuadrados chicos. Las esquinas del cuadrito central y el centro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto estoy contando? Pues desde aquí puedo, ¿recuerdan cuánto medía esto? Si esto mide 1, hasta aquí de aquí es 1 y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, pues 1 entre 5, 0.2, entonces este mide 0.2 por 0.2 por 5, que son los que estoy contando, y utilizo la misma fórmula. Entonces células contadas por el factor de dilución por la inversa de la alícuota, que esto no se mueve, siempre va a ser 10. ¿Por qué? Porque la cámara de Neubauer no viene de otra medida. Y por los milímetros cuadrados, ya lo vimos, 0.2 de un lado por 0.2 del otro por 5, que son los 5 cuadrantes que conté. Entonces me da células contadas por factor de dilución por 10 por 1 entre 0.2. 1 entre 0.2 da 5 y bueno, 10 por 5 da 50. Entonces en caso de que yo vaya a contar eritrocitos, solo debo de contar el número de células contadas por el factor de dilución por 50. Y así obtengo el número de células por milímetro cúbico. Un ejemplo para que todo quede más claro. Una muestra de fluido cerebroespinal, líquido cefalorraquídeo, homogenizada y sin diluir, fue montada en un hemocitómetro. Cámara de Neubauer. Eso de sin diluir, pues ahí me está diciendo que no tenía muchos eritrocitos y no fue necesaria la dilución y que relativamente estaba claro. Se contaron 15 leucocitos en los 5 cuadrados grandes. O sea que yo conté los 5 cuadrados y que al contar esos 5 tuve 15 en total. Vamos a calcular el número de leucocitos por milímetro cúbico o microlitro. Recuerden que un milímetro cúbico equivale a un microlitro. Células contadas por factor de dilución por 2. Porque estoy contando los 5 cuadrados. Células contadas 15. Factor de dilución 1 porque no diluir. Recuerden, no se pone 0. Porque si pone 0 te va a dar 0 en toda la multiplicación. Entonces en caso de que no haya dilución, pues es 1. Y por 2. ¿Por qué? Porque ya nos dice la fórmula que así es. Total 30 leucocitos por microlitro. Y así es como deben de reportar, o así es como se saca el número de leucocitos en líquidos corporales. O bueno, cualquier célula que vayan a contar, o lo que sea que vayan a contar en esta cámara de Neubauer.
Recuerda, si no estás haciendo nada por tu sueño, no te quejes si no lo alcanzas. Soy el Maestro Víctor, te doy mi nombre, mi correo, mi sitio web donde puedes encontrar cursos virtuales gratuitos. Son cursos de 1 o 2 horas máximo y espero te sirvan de algo. Por favor, suscríbete a este canal si te está gustando el contenido. Nos vemos el siguiente video. Gracias.